Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecanicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos un video muy interesante, queremos explicarle cómo limpiar los inyectores de tu auto con un kit que se usa lo puedes comprar en cualquier tienda automotriz. Así que ven, acompáñame a verlo. ¿Cómo limpiar los inyectores de tu auto? ¿Has notado que el rendimiento del consumo de combustible de tu vehículo ha desmejorado? ¿O que el acelerador del auto no responde de la manera adecuada a la hora de presionarlo? Si esto te ha sucedido, lo más probable es que los inyectores estén sucios o bien sea el momento de reemplazarlos. Siempre en Solo para Mecánicos te recomendamos que acudas a un centro de servicio autorizado. Pero esta vez podemos decir que tú mismo puedes realizar este procedimiento. Lo que necesitas es un kit de limpieza de inyectores. Consideraciones a la hora de limpiar los inyectores de tu auto. Debes tener en cuenta que algunos inyectores tienden a atascarse, por lo que te recomendamos que, siendo así, el mismo debe ser reemplazado, ya que el uso de los limpiadores que no sean homologados podría estropear los elementos internos del equipo de combustible. ¿Cómo limpiar los inyectores de tu auto? El procedimiento es sencillo: adquirir el kit de reemplazo de inyectores para el modelo del coche. Este kit lo puedes conseguir en cualquier establecimiento especializado en partes de vehículos o por páginas de compras por internet. Este kit incluye un pote líquido limpiador, un medidor para determinar la presión del combustible y una manguera. Vale decir que debes asegurarte que el kit que adquieras para tu vehículo sea el indicado para él. Retira el cable de conexión del inyector de tu auto. Mientras te encuentras realizando la limpieza de los inyectores, debes desconectar el cable de conexión del mismo o con un tubo corrugado de retorno para que el combustible se devuelva al tanque. Recuerda también de quitar los fusibles que corresponden al sistema de inyección o relé. Conecta el kit de limpieza de inyección al puerto de la presión de combustible. En primer lugar, debes guiarte en cómo hacer este paso con la guía de uso del auto o manual de servicio, teniendo sumo cuidado de que los inyectores no estén cerca del combustible. Seguidamente, realizar la conexión, es decir, el kit de limpieza irá unido al tubo del combustible en el motor. Extrae la tapa del tanque de gasolina o diésel para liberar un poco la presión, ya que este procedimiento ejerce mucha fuerza centrífuga al sistema de combustible para poder eliminar las impurezas. Arranca el vehículo y deja que el motor funcione. Una vez transcurrido unos 5 o 10 minutos, luego de haber realizado el paso 4, y que el vehículo limpiador haya corrido por los inyectores, se procede a encender el auto. Pero antes de esto debes estar seguro de que la bomba de combustible esté desconectada. Una vez encendido el mismo, se apagará por sí solo cuando se haya usado todo el líquido limpiador. Elimina el limpiador o desconecta el kit de limpieza. Conecta el fusible de la bomba de inyección de combustible. Asegúrate que conectes el fusible adecuado de la bomba de combustible. Y cerciórate que la manguera de regulación de presión de vacío esté conectada. Coloca el tapón del tanque del combustible en su lugar, arranca el automóvil y asegúrate de que los inyectores funcionen, siendo este el último paso de la limpieza de los inyectores. Debes prestar mucha atención, ya que con esto sabrás si hiciste un buen trabajo. Lo primero es estar atento a algún ruido fuera de lo normal en el inyector o la bomba de gasolina. Y lo segundo por hacer es conducir una corta distancia el auto para comprobar que todo esté en orden. Nota importante: te recomendamos que si una vez realizada la limpieza de los inyectores oyes algo extraño o sigue presentando fallas en cuanto al consumo de combustible o al accionar el acelerador, acudas a un centro de servicio autorizado, ya que es muy probable que los inyectores deban ser reemplazados. Inconvenientes que se pueden presentar con los inyectores: que posea obstrucciones a causa de suciedad o que tenga entrada de aire. Puede acarrear como consecuencia graves averías en el motor, de allí la gran importancia de limpiarlos o sustituirlos cuando estos empiecen a arrojar las fallas mencionadas anteriormente.
que tenga fugas de combustible. Puede producir un olor excesivo a combustible en la parte interna del vehículo. Y por otra parte, causar serias consecuencias de averías o rendimientos del motor. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.